económico, pese a que los legisladores no tienen en sus manos el documento de la proforma presupuestaria del 2019, enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, ya se ha puesto en discusión la propuesta en la que resaltan las líneas rojas, mientras que otros analizan los puntos positivos de la misma. En la proforma presupuestaria del 2019 se contemplan $1.000 millones de ingresos por concesiones, es decir, que la administración de algunas empresas públicas pasen al sector privado. Desde la Asamblea Nacional hay legisladores que opinan que este tema debe ser observado con una lupa. Necesitamos que el ministro nos aclare, o sus delegados, esos 1.000 millones que están dichos que son por concesiones, ¿a qué representa? Nosotros creemos que se debe concesionar, inclusive vender las empresas ineficientes, las empresas del sector público que no den rentabilidad, pero aquellas, en cambio, que son el patrimonio de los ecuatorianos, como las eléctricas, como la CNT, son empresas rentables que deben entrar más bien en un proceso de mejoramiento. Sobre el ingreso corriente que tiene el Estado, en donde aún no se ha determinado las metas de recaudación tributaria, en la proforma hay legisladores que tienen claro que no se deben de subir los impuestos. Mire, ya el país no aguanta más impuestos. La gente en el Ecuador está con la lengua afuera. Tanto el pueblo ecuatoriano, los contribuyentes y la industria, la empresa privada. Así es que con más impuestos no se puede financiar. Y la pregunta es en la contraparte, en la ecuación esta que tiene que... ¿Y el Estado? ¿Y el Estado cuándo adelgaza? El Estado no adelgaza. Como punto positivo hay quienes resaltan que en el documento se incluye pagar $1.240 millones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del total de la deuda reconocida por la Contraloría, que asciende a 2.500 millones. Pero también hay asambleístas que alegan que esto solo quedará en palabras. Lo que ahí va a tener el gobierno es apretarse más en las derogaciones que tiene que hacer para este año. De todas maneras, yo creo que el gobierno ha terminado en muchas ocasiones preso de sus propios anuncios que al final no los ha cumplido de manera tan estricta. Para algunos legisladores, la preocupación recae en el financiamiento del fisco, pues en la proforma se contemplan más de $8.000 millones para financiar la deuda pública. El próximo año va a ser ligeramente superior al del año pasado si se mira en conjunto las fuentes a las que se acudirá. Si se mantiene esa misma tendencia, habrá problemas, porque el 2018 ya se demostró que uno de los mayores problemas que tiene el país es el de liquidez, el de financiamiento. Y si se mantiene la misma tendencia, resulta que el próximo año habrá también problemas en materia de liquidez y financiamiento para el fisco. La comisión que dé tratamiento a la proforma presupuestaria aún no está definida, y pueden ser la de régimen económico, en donde en su mayoría de miembros son correístas, o en la de desarrollo económico, en donde hay mayor equidad de bancadas. Lo importante para los legisladores, alegaron, es que no existan tropiezos en el tratamiento de la proforma por intereses políticos, informó Melissa Herrera para RTU, el canal de las noticias. Y de maquillada califica el analista Pablo Dávalos a la proforma presupuestaria presentada por el gobierno nacional y advierte que no podemos entrar en un proceso de concesiones si no hay transparencia. De maquillada califica el analista económico Pablo Dávalos a la proforma presupuestaria presentada por el gobierno nacional para el 2019. Esta proforma esconde efectivamente cifras. Una de las cifras que no están en esta proforma y que no es pequeña, que es fuerte, es la importación de derivados. Si nosotros sumaríamos la importación de derivados dependiendo del precio internacional, tendríamos que aumentar entre 2.000 y 4.000 millones a la actual proforma. Segundo, esta proforma efectivamente plantea una disminución con respecto a la proforma del año anterior. Pasamos de 34.000 a 31.000 millones de dólares. Entonces uno pensaría que con esta austeridad el Estado va a ser mejor, y la respuesta no es así. ¿Por qué? Porque es la variable que estamos ajustando, que estamos disminuyendo, es la más sensible, es la más importante de toda la economía, es la variable de inversión pública. El gobierno de Lenín Moreno con esta proforma lo que le está diciendo al país es que no va a haber inversión pública y no va a haber inversión social. Las concesiones son peligrosas para la sociedad. Tras ellas va la utilidad y están ligadas a grupos de poder, afirma el catedrático. ¿Por qué tenemos que concesionar las eléctricas? ¿Por qué tenemos que concesionar CNT? ¿Por qué tenemos que concesionar Monteverde? ¿Por qué tenemos que concesionar empresas que le están generando utilidades al Estado ecuatoriano? Detrás de eso hay grupos de poder. Recuerda tú que está el señor Santiago Cuesta y él es una especie de interfaz de esos grupos de poder, ¿no? Este señor Jurado, además, que tiene que darle explicaciones al país
por prácticamente, por decirle algo, una estafa o una forma no adecuada de sacarle dinero a los ecuatorianos más pobres, ¿no? Y el secretario de la presidencia, fíjate tú, esta persona vinculada en esta, no sé, hasta que Fiscalía lo determine, son o no son delitos, ¿no? Entonces necesitamos transparencia por parte del gobierno. No podemos entrar en un proceso de concesiones si no hay transparencia, bajo ninguna circunstancia. Y segundo, hay que implicarle al ciudadano ecuatoriano que toda concesión, toda privatización implica incremento de tarifas. Si se concesiona la energía eléctrica, el ciudadano estará pagando el doble y el triple en tarifa eléctrica. Sugiere el académico que en lugar de desinversión pública se opte por la reactivación de la economía. La austeridad es muy peligrosa, la austeridad es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Tenemos muchísimos ejemplos de cómo las sociedades se han caído producto de la austeridad. Lo que necesitamos se llama reactivación. El presidente Lenín Moreno está haciendo malas cosas, el presidente Lenín Moreno no está siendo fiel a su proyecto de política social, de inversión pública. Nos está presentando una proforma que implica una fuerte desinversión y eso se va a ver. El próximo año será año de desempleo, año de falta de crecimiento económico. Carlos Ibarra Salazar, RTU, el canal de las noticias.